Bienvenido a Perú Educado para un Mundo Mejor. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema de altísimo voltaje, uno de esos eventos que marcan un antes y un después a nivel mundial, el juicio a Nicolás Maduro en Estados Unidos. Las preguntas que hay sobre la mesa son enormes, las consecuencias son globales y los detalles que vamos a ir desvelando son fascinantes. Así que preparaos porque empezamos un viaje al mismísimo corazón de la justicia y la geopolítica. Y vamos directos al grano, a la pregunta que está en la mente de todo el mundo y que nos da una idea de la dimensión de lo que está pasando. A ver, Estados Unidos es una de las pocas democracias occidentales que aún tiene la pena capital. Y con los cargos que enfrenta Maduro, que son gravísimos, hablamos de narcoterrorismo y tráfico de armas a gran escala, ¿es realista pensar en una ejecución? Esto no es una pregunta al aire, es la cuestión central que vamos a desgranar en este análisis viendo todos los ángulos legales y políticos. Para no perdernos en toda la complejidad de este caso, hemos preparado una hoja de ruta. Primero, vamos a por la pregunta del millón, la pena de muerte. Luego, veremos por qué no estamos hablando de un juicio, sino de dos, en dos sitios distintos. Analizaremos un factor clave, el de la legitimidad, que lo cambia absolutamente todo. Después veremos las sentencias más probables, nos asomaremos al Tribunal de Nueva York y terminaremos con un giro de guión inesperado, el papel de su esposa, Cilia Flores. Venga, vamos a... Muy bien, primer punto de recorrido. La pena capital existe en la ley federal de Estados Unidos, sobre todo para delitos súper graves bajo la llamada ley de cabecillas, que está pensada para los grandes capos del narcotráfico. Y claro, los cargos contra Maduro encajan ahí. Sin embargo, como vamos a ver, la respuesta no es un simple sí o no. El análisis de los expertos nos muestra una realidad jurídica mucho más complicada de lo que parece a simple vista. Y aquí está la conclusión que lo enmarca todo. A pesar de que técnicamente la opción está ahí, el consenso entre los analistas legales es clarísimo. Una sentencia de muerte para Nicolás Maduro es extremadamente improbable. Ahora, lo interesante no es solo saber esto, sino entender el porqué. ¿Qué factores legales, políticos, diplomáticos llevan a esta conclusión? Vamos a desglosar ahora mismo las razones que hacen que este escenario sea casi de ciencia ficción. Una de las claves para entender por qué algunos escenarios son tan improbables y para entender el lío en general, es que no estamos hablando de un solo proceso. Nicolás Maduro tiene dos frentes legales abiertos, dos batallas que ocurren a la vez, en sitios diferentes y por acusaciones que no tienen nada que ver la una con la otra. Es como un tablero de ajedrez donde se juegan dos partidas simultáneas y cada una tiene sus propias reglas y sus propias consecuencias. Por un lado está el juicio en Estados Unidos, que es muy concreto: narcotráfico y tenencia de armas. Por otro, el proceso en la Corte Penal Internacional de La Haya, por crímenes de lesa humanidad, que es mucho más amplio, más abstracto. Pero ojo, aquí el punto clave es la custodia. En derecho internacional, quien tiene al acusado tiene la sartén por el mango, y es Estados Unidos quien lo tiene. Eso convierte al juicio de Nueva York en el más inmediato, el más real y, de momento, el que va a decidir su futuro a corto plazo. Fijémonos un momento en la tabla, que lo resume perfecto. En Brooklyn, la DEA, la agencia antidrogas de UE, lleva la acusación. Es un caso que llevan años montando, con pruebas y testigos. En La Haya, en cambio, es la Fiscalía de la Corte Penal Internacional la que investiga crímenes contra la humanidad, un proceso que va mucho más lento y que depende de que otros países colaboren. Mientras Estados Unidos tiene a Maduro y puede empezar el juicio ya, la CPI no lo tiene, así que su proceso de momento es más teórico. Son dos mundos. Pasamos ahora a un concepto que es, es que es fundamental para entender cómo ven los estadounidenses todo este asunto. La pregunta no es solo qué hizo Maduro, sino ¿qué es Maduro a ojos de la justicia que lo va a juzgar? Y la respuesta a esa pregunta, si es un jefe de Estado o el líder de una banda criminal, lo cambia absolutamente todo. Es la base sobre la que Estados Unidos ha construido todo el caso. La legitimidad, básicamente, es que otros países te reconozcan como el gobierno oficial. Y en este caso, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni muchísimos otros países le reconocen a Nicolás Maduro esa legitimidad de jefe de Estado. Y cuidado, que esto no es una tontería diplomática, tiene unas consecuencias legales gigantes. Significa que no tiene las inmunidades que tendría un presidente normal. Legalmente, es como si le hubieran quitado la armadura de la soberanía. Y esta postura además es sólida y compartida por muchos. No es cosa de un partido. Tanto demócratas como republicanos en Estados Unidos le niegan la condición de presidente, y lo mismo piensa el Parlamento Europeo. Para estas potencias, el representante legítimo de Venezuela es Edmundo González, así que para ellos no están juzgando a un presidente, sino a un individuo que está en el poder de forma ilegítima y que encima está acusado de crímenes tremendos. Para que se entienda mejor, vamos a comparar. Pensemos en el presidente Zelensky de Ucrania. A Rusia le gustará más o menos, pero todo el mundo reconoce que es el presidente electo. Es un igual. En el caso de Maduro, la visión de Estados Unidos es totalmente diferente. No lo ven como un igual.
Por las acusaciones de narcotráfico, legalmente lo tratan como si fuera el líder de una organización criminal, como un terrorista. Y eso anula cualquier inmunidad que él pueda intentar reclamar. No hay trato de favor. Vale, con todo este contexto ya claro, 2 juicios, la falta de legitimidad, la custodia en Estados Unidos, ahora sí podemos analizar a qué se enfrenta de verdad en el juicio de Nueva York. ¿Qué tipo de sentencias son posibles? Pues el abanico es amplio, pero los expertos ya tienen bastante claro cuáles son los escenarios más probables, basándose en casos anteriores y en los cargos. Vamos a verlos en orden, de menos a más probable. Volvemos al principio. La pena capital. Como ya hemos dicho y los análisis insisten, aunque los cargos técnicamente lo permitirían, es el escenario menos probable de todos. Se considera una opción remotísima, sobre todo por las complicaciones políticas. Ejecutar a alguien que ha sido jefe de Estado, aunque no lo reconozcas, crearía un precedente diplomático brutal y lo convertiría en un mártir para sus seguidores. Complicaría muchísimo las cosas en Venezuela. Si subimos un escalón en la probabilidad, nos encontramos la cadena perpetua. Esta sí que se considera una sentencia posible. Teniendo en cuenta la gravedad de las acusaciones, liderar durante años el llamado cartel de los soles, una condena de por vida entra dentro de lo que la Fiscalía podría pedir y el tribunal conceder. Sería una forma de sacarlo del mapa político para siempre, sin cruzar la línea roja de la ejecución. Y llegamos al que, según todos los análisis, es el veredicto más probable. Una sentencia de entre 20 y 30 años de cárcel. Esta condena sería lo bastante dura como para reflejar la gravedad de los crímenes y mandar un mensaje claro. Y además, seamos sinceros, a la edad que tiene Maduro, una sentencia así es, en la práctica, casi una cadena perpetua. Es un equilibrio entre castigo y pragmatismo político. Esta cita lo resume a la perfección. La posibilidad técnica de la pena de muerte está en los libros de leyes, pero la probabilidad real en el mundo de la diplomacia y la política es mínima. La balanza de la justicia, en este caso, parece que se inclina hacia penas de prisión muy largas, pero no hacia la ejecución. Y esta diferencia entre lo que es técnicamente posible y lo que es políticamente probable es la clave de todo. Bueno, vamos a dejar un momento las sentencias y a centrarnos en el dónde y el cómo. El juicio será en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn. Y esto no es cualquier cosa, no hablamos de un tribunal normal. Estamos hablando de una Corte Federal con una capacidad y una experiencia brutales, famosa por haber llevado algunos de los casos de terrorismo y crimen organizado más importantes de la historia. Las características de este tribunal lo son todo. Primero, tienen recursos masivos, un equipo de fiscales de élite y un presupuesto casi ilimitado. Segundo, y esto es importante, pueden hacer que el proceso sea relativamente rápido. O sea, que nadie piense que esto va a durar una eternidad. Este tribunal va a otra velocidad. Y tercero, están mega especializados en casos internacionales complejos. Están acostumbrados a lidiar con pruebas y testigos de todo el mundo. Y claro, algo que ayuda a que todo vaya rápido es que los fiscales no empiezan de cero, ni mucho menos. Llevan años preparando el caso. Ya tienen en su poder a testigos clave, gente de dentro del régimen con información de primera mano. Nombres como Hugo El Pollo Carvajal, el ex jefe de inteligencia, o Cliver Alcalá, un general retirado, ya están en el arsenal de la acusación. Y a esto hay que sumarle los posibles tratos que hagan con otros de los capturados. Vamos, un efecto dominó. Y justo cuando parece que ya hemos analizado todas las variables legales y políticas, aparece un último factor. Uno muy personal y que podría cambiarlo todo de forma radical. Y no hablamos de un general ni de un ministro, hablamos de su esposa, Cilia Flores, a la que muchos consideran el verdadero poder en la sombra, una pieza central en toda la estructura del régimen. El hecho es que Cilia Flores fue capturada junto a Maduro. Ella también está bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos, pero su papel a partir de ahora es un misterio total. La juzgarán como cómplice, le ofrecerán un trato a cambio de que hable. ¿Qué sabe ella que pueda interesar a los fiscales? Su situación abre un frente completamente nuevo, lleno de incertidumbre y de estrategia, que le añade un toque de drama humano a un caso que ya es histórico. Para hacernos una idea de la presión que tienen encima, se suele usar un concepto clásico de la teoría de juegos, el dilema del prisionero. Imaginemos a dos cómplices en habitaciones separadas sin poder hablar entre ellos. A los dos les ofrecen el mismo trato. Si delatas a tu compañero y él se calla, tú sales libre. Si los dos os delatáis, los dos recibís una condena media. Y si los dos os calláis, recibís una condena menor, pero una condena al fin y al cabo. La clave es que ninguno sabe qué va a hacer el otro. Esa es la dinámica que los fiscales pueden explotar ahora mismo. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que convierte este juicio en algo que podría ser el guión de una telenovela. ¿Se romperá la lealtad, tanto política como matrimonial, bajo la tremenda presión de la justicia estadounidense? ¿Buscará Cilia Flores un acuerdo con la Fiscalía para salvarse, testificando contra su propio marido? Es una posibilidad real, una bomba de relojería que podría cambiarlo todo. La respuesta a esta pregunta es, ahora mismo, uno de los secretos mejor guardados de todo este proceso. En fin, como hemos podido ver, el juicio a Nicolás Maduro es un laberinto legal y político de una complejidad tremenda. Desde la casi imposible pena de muerte hasta el dilema personal de su esposa,
Cada detalle abre un nuevo mundo de análisis. No es solo el juicio a una persona, es el posible final de una era y un caso que va a sentar precedentes sobre cómo la justicia internacional trata a los líderes a los que no reconoce. Las ondas expansivas de esto se van a sentir mucho más allá de Brooklyn. Gracias por habernos acompañado en este análisis. Si este contenido ha parecido útil e interesante, se agradece que hagan clic y lo compartan. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un Mundo Mejor.